vamos a hacer un paseo flash por Nueva York. Nos vamos a acordar que Nueva York de verdad fue descubierta o fundada, como lo quieran interpretar, por los holandeses, como Nueva Ámsterdam. Pero parece que esos holandeses eran muy furiosos y después, con los ingleses, lo que hubo fue un cambio. Como tenían tantas colonias los unos y los otros, entonces fue como, quédese con eso, que eso allá, eso no es como importante y deme tal cosa. Entonces así se quedaron los ingleses con Nueva York y en ese momento dejó de ser Nueva Ámsterdam. Entonces estamos en el Hotel Surrey. Espero que les guste, una suite que les he separado para que estemos muy cómodos. Podemos notar la gran diferencia porque habíamos venido paseando solamente por Europa, ¿no? Entonces, lo que son las dos culturas tan diferentes. Entonces, acá tenemos decoración al 100% americana y la suite de cada uno. Vamos a desayunar algo muy típico de ellos, los pancakes. Entonces, un pancake, un buen café o un té para que salgamos. A ver esta vez para dónde vamos. Del Surrey vamos para el Museo Metropolitano de Arte más conocido como el Met. El Met de Nueva York está cumpliendo este año 150 años de fundado y tiene una muy buena colección de arte. Entonces, estamos a muy pocas cuadras, vamos a subir y a coger la Quinta Avenida. Manhattan es de las primeras ciudades construidas en cuadrícula. Entonces, unas son las avenidas y las otras son las calles o streets. Entonces, siempre vamos a encontrar y la numeración va aumentando o disminuyendo. Y entonces es muy fácil. No son ciudades concéntricas, no es una ciudad concéntrica, sino una ciudad en cuadrícula. Entonces, cogemos por la famosísima Quinta Avenida, pero en sentido contrario a lo comercial. Y acá podemos ver y tomar las fotos de lo que es la fachada del Metropolitan Museum. Espacios inmensamente amplios, iluminados, mezclando como la tradición con la modernidad. Y vamos a darnos un recorrido por el museo. Al fondo podemos ver unos nenúfares de Monet y las niñas del piano de Degas. Seguimos viendo colecciones. Este es un museo completamente diferente, por ejemplo, al del Prado. Este sí es como una enciclopedia de arte, desde ruinas egipcias hasta prácticamente arte contemporáneo. Entonces es una enciclopedia. Pero nos vamos a centrar en un personaje que nació en Alemania, en Nuremberg, el más grande representante del Renacimiento alemán. Aquí está Alberto Durero. Nació en 1471 y murió en 1528. Como quien dice, tenía 21 años cuando el descubrimiento de América, era apenas un jovencito. Para esa edad ya se había casado por acuerdo con una niña con la que nunca fue feliz, pero que sí se convirtió en su gran manager, como dirían precisamente los norteamericanos. Y a él lo que le gustaba indudablemente era dibujar y pintar. Hijo de orfebre.
Y el padre se lo llevó muy pequeñito a la orfebrería. Entonces, sabía manejar muy bien las cosas pequeñas, una gran motricidad fina. Don Alberto Durero, entonces, empezó a hacerse autorretratos, ya entró a estudiar pintura y encontró que, pues, lo más interesante era uno mismo, cómo va evolucionando en la vida. Entonces, aquí vienen los autorretratos de Alberto Durero. Y es el hombre que le da en el norte de Europa el estatus de artista a los pintores y a los artistas. Hasta el momento en el que Durero sale al público, éramos simplemente unos artesanos, unos obreros más, dedicados solamente a hacer lo que otros, los encargos, lo que otros nos mandaban. Aquí Durero se autorretrata casi como un Jesús de Nazaret, proclamando un nuevo mundo, una nueva forma de ver el arte. Para eso viaja a Venecia. Y allá encuentra que ya los artistas ya son muy reconocidos en la sociedad, son grandes personajes, están a la par de los científicos y en la escala social son muy apreciados. Entonces, Durero regresa a Alemania después de haber estado estudiando mucho tiempo a los italianos, regresa y hace este autorretrato. Es la primera vez que un artista en el norte de Europa se retrata como un gran oligarca. Las mejores ropas y al fondo el paisaje. Son dos Ls, si podemos ver el retrato, tiene un tratamiento de estructura muy grande que también había aprendido con los italianos. Entonces son una L en la parte, en el primer plano y una L que encierra el paisaje de los Alpes, diciendo, bueno, los crucé. Y se trae toda esta sofisticación y enaltece a los artistas. Acá tenemos un detalle de lo que son los famosos guantes de cabretilla, tan finos como diciendo, es que todo esto nos lo podemos poner nosotros, porque de ahora en adelante somos nosotros los que vamos a hacer lo que nos parece. Y crea su propia marca. Es el primer ser humano que tiene marca propia, porque no es una firma, es un monograma, Alberto Durero. Entonces, ya tenemos. Hoy en día que tanto está de moda tener marca propia, pues esto viene de 1500. No es tan novedoso. Gran retratista. Entonces, como lo quería hacer por arriba, porque era un hombre de familia muy prestante, tanto de padre como de madre. Pero sin embargo, él quiere todavía tener mayor estatus y lo primero que hace es retratar al emperador Maximiliano. Y de ahí, pues imagínense, todo el mundo quería ser retratado por Durero. Durero en medio de los retratos empieza a darse cuenta con su estudio en Italia que las proporciones son muy diferentes entre los latinos, los italianos y la gente del norte. Entonces empieza a estudiar al lado, pero, o sea, en semejanza a Da Vinci, las proporciones humanas, encontrando que los nórdicos tienen unas proporciones diferentes a las que él había aprendido había visto y aprendido de Leonardo. Entonces acá tenemos, de ahora en adelante nos vamos a fijar bien dónde está el monograma, porque también fue el primero en ser falsificado, fue el primero en demandar en Venecia y en ganar, porque hubo más de un vivo que dijo, no, pues fácil, reproducimos esto
y con todo y firma. Él dijo, no, para hacerme famoso sí lo pueden reproducir, pero lo que no pueden hacer es firmar por mí. Y desde ese momento es un delito. Acá tenemos entonces pues bellísimos retratos. Este es con la misma intención de la L pero invertida. Para él importantísimo datar todos sus trabajos, que se viera que él iba avanzando, iba investigando más. Muy lejano, por ejemplo, a Tiziano, no le interesaba tanto el color. Para él era el dibujo, la línea y la proporción. Esos fueron como los focos de la vida de Durero. Como el matrimonio no fue afortunado, entonces él se dedicó a trabajar de las 24 horas, por lo menos 20. Mientras ella se convertía en la mejor vendedora de él, haciendo miles de encargos con los que lograron prontamente tener y hacer una grandísima fortuna. Entonces podemos ver lo que es la piel, la diferencia en la piel entre los del sur y ya estos nórdicos. Todo eso lo empieza a notar Durero en medio de su gran observación. Gran acuarelista. Entonces miren la belleza de las acuarelas y el detalle, porque pues a quién se le ocurre en un pastizal, de un pastizal hacer una obra de arte. Fueron muchísimas las acuarelas que hacía. Él lo hacía como estudio y su señora lo hacía como gran negocio. Entonces eran estampas. Entonces él pintaba por donde iba pasando y ella iba vendiendo las acuarelas que a él le servían de observación, de profunda observación. Amante pues de la botánica, cualquier detalle estudioso al máximo. Si ven que no es precisamente la flor perfecta, no, es la naturaleza en sí, como también hay belleza en el ocaso, ya al final de la vida, pues también se encuentra belleza. Y eso es lo que muestra Durero. Miren que no es el ideal de naturaleza, sino es la realidad de la naturaleza. En sus acuarelas, dibujo perfecto. Así como en el último en Tiziano nos fijamos tanto en el color, acá disfruten de lo que es la pureza de la línea y de ese pulso impresionante que solamente un hombre como él logró tener. Dicen que es el dibujante más prolífero de la historia del arte. Yo no puedo asegurarlo porque no me he sentado de verdad a contar el trabajo de todos. Acá tenemos entonces las lices. Y si ven que no es precisamente en la vida, es más en el acaecer de la vida que él se fija, porque ahí hay más trabajo para poder copiar la naturaleza. Entonces, si ven un detalle, una observación, tendríamos que regresar a las clases de botánica para las hojas, si eran lanceoladas o no. También hizo paisaje rural y paisaje urbano. Acá entonces pues nos deja un lindo recuerdo de lo que es la construcción típica alemana. El detalle, apasionado por el detalle, entonces miren cómo coge
y va distribuyendo pluma por pluma, logrando tanto la textura como el volumen. Y ahí su monograma. Acá tenemos las liebres. La más famosa es la de la mano izquierda. La de la derecha no es tan reconocida, pero la de la izquierda siempre ha sido un ejemplo para todos los que llegamos a aprender a dibujar y a pintar. La liebre de Durero. Y seguimos con los estudios entonces, no tanto de botánica, también de zoología. Entonces tenemos su amor por los animales. Llegó a pintar animales solamente de oídas, no porque los tuviera enfrente, sino por la descripción. Miren pues, qué más paciencia que para sentarse uno a pintar un insecto. Y en las aguadas, logrando también dar esa suavidad del plumaje, el detalle en las patas. Solamente estudio, estudio, estudio permanente. Bueno, ya que hemos dado este recorrido profundo por la pintura de Alberto Durero, vamos a ir a un almuerzo más o menos típico americano. Los americanos no tienen una gastronomía como muy amplia ni muy propia. Llegaron muchos italianos cuando la Primera Guerra Mundial y entonces pues parte de la gastronomía es esa, la italiana. Entonces vamos a pedir una pizza. Hay muchas leyendas urbanas que dicen que la pizza se hizo en Nueva York. Estuve investigando y no es verdad. Lo que sí llegaron fue más ingredientes y una masa más esponjosa que la napolitana. Y entonces digamos que es un producto adaptado. Y este es nuestro postre, las famosas donas. Las donas de verdad son holandesas. Y algo quedó de ese principio de Nueva Ámsterdam, que quedaron estos panecillos que son endulzados y fritos en manteca de cerdo. Eso es lo que dice la receta. Lo que le añadieron los neoyorquinos, y más exactamente en Pensilvania, fue el hueco. Eso es lo que hace la rosca distinta y típicamente norteamericana. Bueno, vamos entonces después de nuestro almuerzo a caminar un poco para poder regresar al museo y vamos a pasar por una iglesia bastante particular, donde el que llegaba era el presidente Kennedy. Es la iglesia de San Ignacio de Loyola. Íñigo era su nombre de pila y San Ignacio era militar. En una batalla tuvo una herida en una pierna y por más de la operación y todo, San Ignacio quedó cojo de por vida. Desde ese momento empezó como su gran deseo de la imitación de los santos, más que todo de San Francisco de Asís. Y finalmente creó a los jesuitas. Aquí tenemos entonces el Vía Crucis de la iglesia de San Ignacio de Loyola en Manhattan. Vale la pena conocerla y repasarla. Bellísima también es la Virgen y muy reconocido el órgano de la iglesia.
Salimos entonces de nuestra visita por la iglesia de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Jesuita es el actual sumo pontífice. Una esquina típicamente neoyorquina. Y vamos otra vez a continuar con nuestro estudio y a ver si encontramos la obra que venimos a ver específicamente. Entonces aquí tenemos la entrada nuevamente al museo. A esta hora lo más típico son los carritos de perros calientes. Y estamos otra vez en nuestro mapa mundi. Estamos entonces, ya sabemos que en 1500 ya nos han descubierto y en Europa, en Alemania, precisamente de donde es Durero, pues la creación de la imprenta. La creación de la imprenta se puede asemejar al tiempo que estamos viviendo nosotros con la llegada de Internet. En este caso fue una revolución y para los artistas más, y el que más lo entendió fue Alberto Durero, que siendo un gran dibujante y un gran grabador, entonces lo que hizo fue también reproducir el arte. Es el primer reproductor de arte. Se llaman artes gráficas o artes menores. Es el grabado. El grabado es un dibujo que se hace en una placa de cobre con un elemento que se llama buril. Para eso, todo su entrenamiento y su herencia con su padre orfebre pues le ayudaron muchísimo. Se necesita una habilidad impresionante porque hay que dibujar invertido. Y fuera de eso se pueden hacer las reproducciones que el artista considere. Entonces, imagínense, y para la buena negociante de la mujer, pues esto era fantástico. Luego de que se ha dibujado, se le pone tinta a la placa, se va limpiando. Así queda más o menos una placa entintada. Y luego se pone sobre la prensa. Se pone sobre la prensa, se pone el papel que ha sido humedecido por lo menos 24 horas de antelación, un papel muy fino, tiene que ser de puro algodón, y se gira la prensa pasando un rodillo muy pesado y así sale un grabado. Y de los grabados, entonces hay uno que es la prueba de artista, que es el primero que se pasa. Y el artista mira a ver si los oscuros están lo suficientemente oscuros o hay que bruñir un poco más el metal para que quede más oscuro. Después de que ha corregido, si es que era de corrección el dibujo, entonces pasa nuevamente a la prensa y sale lo que se llama la prueba de taller. La prueba de taller es para volver a mirar si ya está completamente aprobado por el artista. Y en ese momento el artista decide y dice, voy a sacar 10 copias o voy a sacar 100 copias. Pero el único que puede decidir, que tiene autoridad para decidir, es el artista. Acá está uno muy simpático. Este es un rinoceronte hecho por Durero. Tiene dos historias muy simpáticas. Primero, que se lo traían el rinoceronte para regalárselo a un prestante portugués y se hundió el barco. Entonces, pues fue de oídas el animal tan extraño que traían de África. Y esa descripción le llegó a Durero. Y Durero hace este dibujo sin conocer un rinoceronte. Y lo más curioso de todo es que este rinoceronte, una copia de este grabado, hay en Tunja. En la casa del escribano en Tunja hay un rinoceronte de los grabados de Durero. Bueno,
Ahora entonces vamos a seguir viendo que Durero se las ingenia para marcar su obra en distintas partes, por lo que lo estaban falsificando tanto. Entonces, él decide por allá en cualquier rincón poner su firma, su sello, diríamos más bien. Si ven entonces cómo el trabajo tan, creo que suena redundante, tan laborioso de un grabado, porque hay que ir rayando el metal para un lado, para el otro, y así rayando es que ahí va a entrar la tinta. Entonces, entre más rayo, pues más oscuro me va a quedar. Si no lo rayo, entonces me va a quedar blanco. Entonces, los claroscuros se dan con el buril rasgando el metal. Tenemos entonces que trabajó varias temáticas. A la izquierda tenemos los jinetes del Apocalipsis, por ejemplo. Abajo, pues, escenas más religiosas, digamos, que eran las que mejor se vendían, y él siendo un gran católico. Pero a todas estas también venía el protestantismo. Entonces también tiene obra más vulgar, digamos, en el sentido de pueblo, no de vulgaridad, de obscenidad, sino más para el pueblo. Entonces eran tantas leyendas que había para aquella entonces en la Alemania acerca de las brujas. Y miren que no era pecado ni tener barriga, ni tener los glúteos caídos. Entonces, de la noche a la mañana fue que eso se convirtió en pecado. Hasta este momento era un sinónimo de fertilidad. Entonces acá tenemos los baños y si vemos se ve perfectamente el rayado con el que se consiguen los claroscuros. Este es un baño de hombres. San Jorge, casi todos los santos, el santoral completo prácticamente lo dibujó Durero. La diferencia entre dibujo y pintura es la línea. Entonces, cuando hay línea, es un dibujo. Cuando hay cambios volumen, ¿sí? Ya viene a ser una pintura, así esté en blanco y negro. En este caso, es un grabado. Se quita lo de dibujo y lo de pintura porque fuera de esos grabados no hay en color. Entonces, es como una pintura. Por el sentido del volumen de la luz, la valoración tonal, que el dibujo solamente lleva la línea, no lleva esa valoración tonal. Y como podemos ver, abajo a la izquierda, ahí está, datada y firmada la obra. Este Adán y Eva es bastante curioso por su amor hacia los animales. Entonces, vemos el detalle del buey, de la serpiente, la cabra y el loro, que también ya llegaban de oídas todas las especies exóticas que había en estas nuevas tierras. Y eso le llamó muchísimo la atención, entonces quiso pintar el loro. Entonces tenemos, de pronto podía ser más una guacamaya que un loro. Pero es que siendo por descripciones, imagínense ustedes lo que era que el español que venía aquí conocía al animal, no sabía dibujar, pero llegaba y le contaba a los pintores cómo eran esos animales y esas cosas exóticas que había en estas tierras. Estos son dos grandes paneles en óleo
de Adán y de Eva. Son tan importantes porque es la primera vez que todos sus estudios de proporciones los lleva a cabo y son distintas a las proporciones de Leonardo. Hay un detalle muy curioso en estos dos que siempre me ha llamado la atención y es la forma en la que él y ella cogen el símbolo del pecado. Él como muy delicadito con la ramita, ¿no? Como que no quiere hacerse cargo de la cosa. Ella sí es más segura y ella sí coge la manzana por completo. Entonces es un detalle muy bonito de la obra de Durero acerca de Adán y de Eva. Y tenemos acá otro grabado, ya yo creo que no tengo que decirles porque fácilmente pueden distinguir entre un grabado, un dibujo y una pintura, y una acuarela. O sea, es tan linda la obra de Durero que nos deja hasta tener una clase de técnica solamente con la obra de él. Acá tenemos entonces la expulsión del paraíso, no podía faltar. Entonces, siempre buscando. Acá tenemos otro de los grabados que mucha gente dice que es un dibujo. Las manos que oran. Estas manos que oran han tenido cualquier cantidad de leyendas. Y quienes me han leído saben que lo he contado en varias ocasiones porque pues me parece muy ingenioso. El que se lo inventó me parece bastante creativo. Dice entonces la leyenda que eran dos los hermanos y que los dos querían aprender el oficio de la pintura y de las artes menores. Pero eran muy pobres, entonces hicieron un trato entre los dos hermanos, que mientras uno iba a trabajar a la mina, le pagaría al otro para que fuera a aprender. Y que cuando ese tuviera fama, entonces iba a ser al contrario, el que había estado trabajando en las minas se iría a estudiar dibujo y pintura. Que con tan mala suerte que cuando entonces el primero que ganó fue Durero. Y cuando ya lo pudo hacer y regresó donde su hermano, pues su hermano tenía las manos tan acabadas que no pudo estudiar. Es de todos conocido prácticamente que es una linda leyenda o fábula porque él era hijo de una familia prestante y casado con una mujer muy, muy, muy de alta alcurnia. Entonces, es una lindísima elucubración que si de verdad sirve para que tengamos presente una obra tan linda, pues no importa. Lo importante de verdad es la obra, no es el cuento que hay alrededor de ella. Entonces tenemos aquí cuando el ángel se le aparece a San Joaquín. Entonces tenemos también todas las historias bíblicas están. Tiene dos series muy lindas de la vida de la Virgen María. Entonces, se me olvidaba comentarles algo muy importante. Hace como 6 años hubo una gran exposición de Durero aquí en el Banco de la República. Quise hacer también todo este recorrido desde Bogotá, pero fue imposible, por eso me tocó llevarlos a Nueva York, donde está la obra que vamos a ver más tarde. Esta es entonces toda la obra acerca de la Virgen María. Acá tenemos la Anunciación, cuando Gabriel viene a decirle que va a ser la madre del Salvador, y ella lindamente responde, hágase en mí según tu palabra. Los desponsorios de la Virgen, porque la Virgen se casó, San José sí, ya después de que Gabriel también le habló, entonces se casó con María. María es llevada y presentada en el templo. El saludo entre María y su prima Isabel, que era imposible que quedara encinta por tener muchísimos años.
Y entonces va María a visitar el milagro de Santa Isabel. Entonces ven siendo en un metal de una forma tan dura como es hacer presión para rayar un metal. Y es esa dulzura que puede dar en las formas. Y que fuera eso, pues si uno se equivoca en la línea, pues no hay cómo borrar, ¿no? Porque después de que ya he rasgado el metal, pues es muy difícil que lo pueda de verdad borrar o pulir. Acá tenemos el famoso alumbramiento, ya entonces nace el niño Jesús, va a la circuncisión, o se lo llevan, más bien. Tiene la visitación de los pastores, y entonces imagínense el gran negocio de la señora, porque hasta antes entonces, pues cada pintor podía hacer una obra de eso. En cambio, acá, pues simplemente iba y él sacaba en su taller 50 reproducciones del mismo grabado y la señora vendía los 50. Entonces la visitación de los pastores, la visitación de los Reyes Magos que le traen las ofrendas, la huida a Egipto, y toda la vegetación de lo que, cómo va mezclando todo lo que le contaban de lo que era América. Entonces, pues no es una huida a Egipto pobre. Aquí tenemos pues Jesús enseñándole a los doctores. Y otra parte del negocio, que obviamente pues como eran aguadas, se han borrado todas, era hacer la copia como grabado y ponerle unas manchas de acuarela y entonces todavía se cobraba más porque quedaba colorido. Acá entonces tenemos a la Virgen en las bodas de Caná. Y aquí está cuando viene Jesús de Nazaret a contarle a la Virgen María lo que va a suceder. Acá ya está la glorificación de la Virgen. Y aquí está la Asunción de la Virgen, que tenemos tan presente por la Asunción de hace 8 días de Tiziano. Entonces aquí tenemos la Asunción de la Virgen María de Durero. Un grabado no se usa que sea muy grande, y mucho menos en esta época que se usaba más como estampa. Entonces viene a ser más o menos un 32avo de pliego. Se enamoró de las Madonas italianas, porque hasta ese momento entonces también en el norte se usaba que la Virgen tuviera más connotaciones sobrenaturales, y en Italia se encuentra a mujeres muy hermosas haciendo de Virgen. Entonces él aprovecha y miren la de la derecha, que también pues le cuentan el mono, entonces se llama la Virgen del Mono, porque le contaron que de eso había aquí en las Américas, entonces, pues, y también se lo describieron como era un mono. Y el pajarito, toda esa... Lo otro simpático es que siempre dijeron que el mundo, la humanidad se iba a acabar en 1500. Y entonces, pues ese momento bisagra, que generalmente sucede en todos los cambios de siglo, lo aprovecha Durero diciendo, escribía diciendo que si el mundo se iba a acabar, pues tocaba gozárselo el doble. Y entonces por eso es que él trabaja tanto, investiga tanto, mira tanto, y con todas las nuevas noticias que llegan del nuevo mundo, pues él lo que hace es ponerse a pintar todo eso. Pues obviamente que en 1501 ya se dieron cuenta que el mundo no se acababa.
Acá tenemos una Sagrada Familia. La seguridad que hay en el dibujo, porque ya les digo, no se puede borrar. Entonces tengo que hacer un dibujo y después tengo que bruñirlo invertido para que cuando salga, salga como lo estamos viendo en el papel. Entonces es un trabajo cerebral bastante, se necesita mucha habilidad para lograrlo. Vamos a dejar los grabados a un lado mientras hacemos un recorrido por la obra en óleo de la parte religiosa. Estuvo muy de acuerdo con las ideas de Lutero y del protestantismo, pero nunca dejó de ser católico. Acá tenemos la coronación de la Virgen. Los famosos, las visitaciones de los Reyes Magos que casi todos los artistas de la época lo pintaron. Los doctores de la ley. La ascensión del Señor. Y volvemos aquí a los grabados con otra de las series con la que también le fue económicamente muy bien, que es la Pasión de Cristo. También, como de la vida de la Virgen María, también hay una mayor y una menor. Entonces, pues, perdón un segundito, todos los martirios a los que estuvo sometido. Entonces puede pintar tanto lo dulce y lo tierno como la agresividad, todas las barbaridades. Acá pues cuando en el huerto y se le quedan dormidos los apóstoles. Uno bellísimo. ¿Qué tal? El manto de Turín. Y hemos llegado finalmente, después de todo esto, de conocer de la técnica Vida, Obra y Milagros de Durero, a la obra calificada por muchos de cumbre de Alberto Durero. Se llama La Melancolía. Es un grabado. Y es un grabado que tiene todo un significado. Entonces, vamos como a despedazarlo. Primero, lo que más sientan, que es lo que les llame la atención. Y vamos entonces a desmenuzarlo, a ver qué fue lo que nos quiso decir Durero con esto, que él siempre dijo que era el gran aporte que le dejaba a la humanidad. Vamos a partirlo en cuatro. En cuatro partes, porque son cuatro las edades del hombre, porque son cuatro las estaciones. Entonces vamos a ver la primera parte, la superior izquierda, que a su vez también la podemos partir en cuatro. Ahí está el título de la obra, llevada como dicen que es un murciélago. Yo diría que es cualquier animal que también puede ser parte del ingenio de él, ¿no? Pero es el título de la obra. Las cuatro, porque estaba muy de moda el haber traído desde los griegos y los romanos que los seres humanos estamos divididos supuestamente en cuatro formas de ser, ¿no? Una de ellas es la melancolía, que era donde se encausaban siempre a los artistas. Decían que no había artista que no fuera melancólico, entendiendo por lo que hoy en día lo entenderíamos más bien como una depresión que da de ver y no poder hacer lo mismo que estoy viendo.
Entonces, a esa especie de melancolía era que se referían. Entonces, en el primer cuarto superior izquierdo tenemos una escalera con 7 peldaños, que entonces los cabalistas saben lo que es el 7, y que no sabemos para dónde va. Pero curiosamente, cada vez que vemos puesta una escalera así, pensamos en que sube. No pensamos en que alguien vaya a bajar, sino en esta posición pensamos que asciende. Atrás se puede interpretar como que fuera un arco iris y que hubiera un sol luminoso, unas aguas, un mar y un pequeño poblado allá atrás. Y un angelito, ahí vemos, el angelito ahí queda como recortadito. Entonces ahí tenemos lo que es el animal que está cargando el título de la obra. Vamos entonces a la otra parte de la misma cuadrícula, la famosa escalera, ¿sí? Que asciende y no sabemos a dónde. Si miramos entonces la obra completa, diríamos que al techo de la construcción terminada. Vamos entonces a la inferior derecha. Entonces, aquí tenemos una campana, un reloj de madera, una balanza, un cuadro y dicen muchos que esa es la melancolía, una mujer con ángel y coronada de laurel, con corona de laurel. Nos vamos a fijar entonces en el cuadro con los números. El cuadro con los números dice que sumándolos en cualquier sentido siempre nos va a dar 34. Si sumo las filas horizontales, si sumo las columnas, si lo sumo en diagonal, algo así como hacer sudoku. Y el número clave es 34. ¿Qué quiso decir con el 34? Estamos en pleno siglo XXI. Muchos de diferentes ramas del conocimiento lo han estudiado y no han podido llegar a ninguna conclusión de cuál es el significado del 34 en el cuadro de Durero. La campana dicen que es cuando al artista o al hombre en general se le ocurre una idea. Entonces, ahora las tiras cómicas nos muestran un bombillito. ¿Quién se le encendió el bombillo? En ese entonces era el significado de la campana. El símbolo era la campana, que con eso se me despertaba. El del reloj de arena, pues obviamente que es el tiempo que todos sentimos que juega en contra de nosotros. Precisamente cuando tenemos ideas y las queremos ejecutar, entonces el tiempo es adverso. Y la balanza, que es el símbolo de la justicia. Vamos a seguir entonces desmembrando el famosísimo grabado. Acá tienen los. Cuando terminemos, pueden poner la melancolía de Durero, sacar la copia y verificar la suma de todos los números dando 34. En el detalle del reloj de arena. Tiene los números romanos arriba, todo marcado, elaborado. El detalle de la melancolía. El detalle de la melancolía hay que mirarlo muy desde mi interior. ¿Qué siento yo con esa mirada? No es algo, no es un dogma. Es lo que yo siento con la mirada de ese ángel, porque
tiene alas, entonces es un ángel, es una mujer. ¿Y qué es lo que yo siento con la mirada? Ahí es donde deja el gran interrogante durero, ¿no? De, bueno, sí, está bien, nos han clasificado en 4 modos de ser, pero ¿eso será? O sea, ¿será que es así? ¿Que a mí me pueden encasillar dentro de uno? Y ella está pensativa, ¿no? O sea, no, ella como que no come cuento así fácil. Bueno, entonces vamos a la parte inferior izquierda. Ahí tenemos un pobre perro que está más muerto de hambre que ni volverlo a decir, se le pueden contar las costillas. Y ese era el símbolo del azufre en aquella entonces. Entonces, pues dicen que también era alusivo a todo lo que era la alquimia. A ver si esto es toda una fórmula para hacer oro. La esfera, que la esfera es lo más perfecto que ha encontrado el hombre, y que ahorita volvemos a la imagen de la melancolía, ella tiene un compás en la mano, o sea, ella está diseñando, creando algo. Y finalmente está la esfera, que se supone que es el símbolo de la perfección. Y adelante, pues hay unos elementos de carpintería. Entonces hay un martillo y hay unas cosas de carpintería. Mira. Entonces es el hacer, es el construir. No hay sino dos formas de vivir, destruyendo o construyendo. Entonces tenemos todo lo que hizo Durero para dejarnos todo este mensaje tan encriptado que los simples mortales no lo hemos podido descifrar del todo. De la piedra se dice que es la piedra filosofal. De esto que es la rueda, se dice que es el girar de la vida, ¿no? Y que ahí está sentado realmente el personaje central de esta obra, que asumimos que es el hijo de esta señora. Está aquí sentadito porque tiene lo mismo, una apariencia humana con unas alas. El compás de ella, miren, lo tiene en la mano. Las llaves que lleva colgadas, diciendo que ella tiene el secreto, ¿sí? Lo tiene ella. Y todos los elementos de construcción, regla, escuadra, sierra, un serrucho más bien como de la época. Y esto, ay, 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 ay. Entonces, ¿se acuerdan que lo habíamos partido en 4? Otra vez. Lo habíamos partido en las 4 partes. Si a esas 4 partes las subdivido nuevamente en 4 y trazo 2 diagonales, está perfectamente cuadrado. Y de ahí, entonces, la punta del compás me señala muy bien al hijo, que el hijo sí está como melancólico y triste. Ahí lo tenemos, toda esa construcción, y viene a ser lo central, el pequeño angelito que está debajo de la escalera y debajo de la balanza de la justicia. O sea que tal vez para ascender al cielo se necesita ser justo. Miren, aquí está, más de cerca de una muy buena resolución del grabado. Bueno, y todo eso entonces se puede enmarcar dentro de 2 rombos. Un rombo central en el que está la construcción con el compás
del pequeño angelito, y el más grande que encierra la que siempre se ha creído que es la melancolía. Ahí les dejo entonces el famoso cuadrito para que sumen todos y se den cuenta que lo hizo muy bien. Y que no sabemos para qué era el 34, pero por lo menos que lo hizo bien, sí lo hizo bien. Mucho fue lo que escribió y lo que estudió Alberto Durero, censurando a los que pretendían, sin estudiar, llamarse artistas. Dejó muchísimos tratados de perspectiva, de composición, de proporciones y muchísimas recomendaciones acerca de que en el estudio y en la observación estaba el saber expresarse como artista, que sin esas herramientas no podría expresarse. Y nada mejor que la melancolía, que dice, necesité de toda estabilidad manual para expresar lo que yo pensé de la vida. Entonces, muchísimos son los libros, más que todo los de las proporciones humanas, que tienen una gran variación con las de Leonardo. Acá están todos los grabados de Durero, y a la derecha tenemos también el estudio de la divina proporción, que era lo que más había fascinado a los italianos. Él también llega a estudiarla y a darse cuenta que el crecimiento de la vida va en el sentido de la espiral. Y si ven, toda la orfebrería de nuestros indígenas está también basada en la espiral de la vida. Sin estos conocimientos, estos más científicos, más matemáticos. Bueno, así vamos saliendo después de que nos quedó la cabeza grande con todo lo que nos dijo Durero en su melancolía. Vamos a darnos un paseíto saliendo del Met, el famoso Metropolitan de Nueva York. Vamos al Central Park a tomar un poquito de aire, ya que está acabando el día, se hace la noche. Esto es Nueva York de noche. Nueva York parecen muchas ciudades en una. Esta es solamente una, la que vamos a ver en unas poquitas cuadras. Acá está la Fuente de Los Ángeles, la gran influencia granadina, porque pues por acá también pasaron influenciados entre los holandeses, pues también estuvieron los españoles que habían estado por la parte de abajo de la Florida. Un poquito de romanticismo se puede hacer a pie o se puede hacer en coche. Un café para llegar al hotel. Los norteamericanos son muy amigos de pedir a domicilio. Entonces, pues como donde llegues haz lo que vieres, vamos a aprovechar a que nos traigan entonces un chop suey, otra comida típica norteamericana que es una mezcla de lo chino, pero preparado en Norteamérica. O sea, eso no lo vamos a encontrar en China, sino fue la influencia del barrio chino. Entonces es una cantidad de verduras salteadas, puede ser con pasta y con las carnes que haya a mano. Pueden ser todas o puede ser solamente una, en este caso es pollo. Nos vamos a acomodar muy bien, ya que tenemos la chimenea prendida. Y les recomiendo esta película. No es que tenga muchísimas escenas en Nueva York, pero tiene algunas. Y se puede uno sentir en Nueva York en un momento. Es un otoño en Nueva York. La encuentran por estos medios, no hay necesidad de ir a buscarla. Y tal vez es como la que más encontré con
con escenas de Nueva York, ya que hoy nos la pasamos más en el museo que por la ciudad, entonces toca en la película ver. Y así hemos llegado a la hora del descanso. Ha sido un larguísimo día, muy productivo porque hemos aprendido prácticamente de todas las técnicas en un solo artista. Muchísimas gracias.